toda la bendición de la alabanza, toda la bendición de la voz de la alabanza, y sea siempre nuestro legado que recibimos de Dios, que nos ha cambiado nuestro lamento, nos ha sellado con su espíritu y con el cual damos también a nuestros hijos. Y por eso muchas gracias. Sí, vamos a leer entonces el Salmo 40. Dice para el director del coro Salmo de David: a Jehová esperé pacientemente, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Elohim. Muchos verán y temerán y confiarán en Jehová. Cuán bienaventurado es Jehová. Es el hombre que ha puesto en Jehová su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Jehová, Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije: aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. He aquí, no refrenaré mis labios. Oh Jehová, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Tú, oh Jehová, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente, porque me rodean males sin número. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver, son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Tenga bien, oh Jehová, libertarme, apresúrate, Jehová, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados aún a los que buscan mi vida para destruirla. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Queden atónitos a causa de su vergüenza los que me dicen: ajá, ajá. Regocíjense y alégresen en ti todos los que te buscan, que digan continuamente: engrandecido sea Jehová, los que aman tu salvación. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, Jehová me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Amén. Si alguien quiere, por favor, leer un versículo. Buenas noches, Marquito. Bendiciones, buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Elohim. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Yahweh. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Marquito. Carlos, bendiciones. Verónica, bendiciones. Me sacó de la fosa desolada, del fango cenagoso. Me alzó sobre una roca, afianzando mis pasos. Amén. Amén. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Amén. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Amén. 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 Y tú, Yahvé, no contengas tus ternuras para mí, que tu amor y tu verdad incesantes me guarden. Amén.
Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. A Jehová esperé pacientemente, y él se extendió a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Bendito, Amén. bendito al Dios de este 10º mes, que con bendición de lo alto nos ha concedido que lo que has hecho en la piedra angular, lo que haces, Señor, en nuestra vida, en nuestra cabeza, también lo podamos vivir, Señor, en nuestro caminar y en nuestros pies. En el nombre de Cristo Jesús, por eso nuestros pasos son seguros. Por eso nuestra calzada, nuevamente, Señor, es de esperanza, y nuestra calzada, Señor, se extienda hacia las aguas, pero no a esas aguas de pecado, sino mientras caminamos, Padre, a las tuyas, a las de tu gloria, porque incluso esas aguas cubren la mar, como lo hemos cantado. Pues vayamos, Padre, permitiendo que ese Espíritu de Dios quite esas palabras, esas lapidaciones, esas voces, esas acusaciones, esos espíritus contrarios, esas palabras sin espíritu o esas palabras con un doble espíritu, Señor, y esas obras también de esas manos, esas obras de temor, esas obras, Señor, de la lengua, y podamos que en lugar de refrenar, pues nuevamente podamos sellar, Señor, lo que el camino, la verdad y la vida hacen, Señor, en este tiempo, porque en lugar, Padre, de esas piedras, tú nos diste, Señor, el camino hacia el Padre, porque en lugar de una calzada de desierto, lugar de una calzada de yermo, de soledad, una calzada de esclavitud, de riquezas vanas, una calzada, Señor, de cadenas, de cárceles, tú nos diste, Señor, en lugar de ello, una calzada, unos pies seguros, de una casa, Padre, que camina, de un evangelio, Señor, que siempre nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de una edificación, Señor, que no se queda estancada, sino se va renovando, y de unos sellos, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús van quitando, Señor, esas lapidaciones y construyendo calzadas, Padre, que desde, desde nuestra vida, desde la vida que es Cristo Jesús, desde nuestro bautizo, Padre, que nos cambió ese bautizo de muerte y de oscuridad, y nos quitó, Señor, esos sellos de nuestra mente y nuestro corazón, y nos volvió, Padre, a ese bautizo del Espíritu, para que en el nombre de Cristo Jesús hoy podamos decir, Efatá, Padre, a esos ojos, como lo decía incluso, eh, como lo decía el salmista, has abierto mis oídos y ahora yo puedo ver, porque todo lo que tú haces, Padre de los cielos, no solo lo podemos ver, lo podemos mirar, sino lo podemos vivir, y es el sello de tu Espíritu, es el sello de tus fuentes, es el sello de tus hombres y de tus mujeres, que en lugar de volver, Señor, a ese lodo, en el nombre de Cristo Jesús volvemos a hacer esas calzadas, que en lugar de volver atrás, volvemos, Padre, a cimentar lo que tú has cimentado, para edificar lo que tú edificas y formar lo que tú formas. Un espíritu de verdad, un espíritu santo, un espíritu que desde la cabeza, Señor, ni siquiera puede nuestra cabeza alcanzar ese espíritu en el sentido de toparlo, sino en el sentido de iluminar y resplandecer para que nuestros pies lo caminen. Y en el nombre de Cristo Jesús, pues yo bendigo, porque esas cabezas siempre se verán, nunca
se cortarán ni serán visibles y, y- y- y serán perseguidas, sino esas cabezas, Padre, seguirán iluminando la calzada del camino de la verdad y la vida, dando vida a la semilla y dando ese fruto de paz, ese fruto de gozo, ese fruto de tu reino, porque si el Espíritu de Dios es en medio de nosotros, pues es porque el reino de Dios y su justicia es en medio de nosotros. Así como lo decía Cristo Jesús, y Cristo Jesús siempre está en medio de nosotros. En el nombre de Cristo, la bendición a este culto. En Cristo Jesús, la bienvenida a sus hijos, a sus santos, y las entradas para decir, qué mejor decir, que se levanten las puertas, que los dinteles se levanten, que nuestro Rey de Gloria eh, estuvo y está esperando siempre que nosotros podamos abrir esa puerta, porque Él es el que topó, Él es el que tocó, Él es el que nos llamó, Él es el que nos buscó, y nosotros, pues en el umbral, siempre llevaremos tu espíritu para dejar ingresar los santos a los santos y también entrar en santidad. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos. Buenas Amén. noches con todos. Bien, este eh, es, es el 10º mes, es el 10º mes y es el 10º mes del Espíritu, eh, del sello del Espíritu, de sellar lo que sella el Espíritu. Y la semana anterior habíamos comentado en, en el libro, de Éxodo. Yo creo que por ahí podemos empezar para entender. Éxodo, eso es lo que hicimos y entender lo que es este 10º mes. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de este 10º mes que los hemos topado en años anteriores y que no sé si los volvamos a topar, pero que tal vez es vigente el momento que nosotros hablemos de ellos, pues va a ser vigente las cosas que Dios nos está permitiendo toparlas también para esta instancia, porque todas se unen y, y el 10º mes lo tenemos desde el libro de Ezequiel, desde el libro de Esther. ¿Y dónde más lo hemos revisado? Pero especialmente en esos dos. Y no se olvide que también tenemos en el 10º mes el ayuno del 10º mes. Entonces, tenemos un moed del 10º mes corresponde justamente al día 10 del 10º mes. Y hoy estamos eh, estamos, a ver, déjenme ver para ser más específicos. Exactamente. Hoy estamos en el 10º mes, en el día. Entonces vamos a tener, usted sabe lo que es un moed, ¿verdad? Es un tiempo o mejor dicho, los ayunos nos llevan a cosas importantes. Estamos en el día 5 del 10º mes. Y el día 10 es nada más y nada menos que el 25 de diciembre. Entonces, es feriado y, y yo creo que es importante que podamos entender el día martes, entonces un poquito para ir viendo el desarrollo de este tiempo. Pues tenemos el ayuno del 10º mes, pero para Dios el ayuno del 10º mes es el moed del 10º mes. Eso yo creo que está bastante claro. Entonces, lo que le digo es, independientemente de las personas, pues está escrito en la Biblia, o es un moed de Dios
o es lo que usted quiera. Y claro, si es que no cae en el moed, si no entra, si no estamos, si las cosas, si el orden de Dios no entra en el moed de Dios, pues lo más, ¿qué se podría decir? Lo más sencillo, lo más fácil es que ingrese en el ayuno del 10º mes. O sea, en el mejor de los casos, esa es la palabra. Lo que no entra en los moed de Dios, en el mejor de los casos, va a entrar en el ayuno del 10º mes. Y el día 25 de diciembre, el día viernes, empieza el jueves en la noche, vamos a tener esta reunión. Y por eso, este día martes vamos a hablar, justamente usted puede revisar cuál es el ayuno del 10º mes y por qué es el ayuno del 10º mes. Para nosotros, en cambio, mirar un moed diferente. Entonces, ¿por qué es el moed de Dios en ese día? ¿Qué es el moed de Dios? Y de ahí, entonces, este día martes, hemos comentado, bueno, para un poquito estar al tanto y por cualquier eventualidad, eso es mejor, por cualquier eventualidad. El día martes vamos a tener la enseñanza en el horario normal, es decir, a las 6:30 de la tarde. Lo que sí, como nosotros con Pau estamos saliendo con Emanuel, en la casa estamos saliendo, es una época de salida y para mí es muy importante esto de los sellos, pero obviamente detrás de esto Dios nos ha permitido, porque también el Pau está en vacaciones y con los niños ustedes saben lo difícil que es y queremos que en especial Gabriel tenga su primera salida. No ha tenido y así que vamos a tener un tiempo, nos vamos a Cojimíes y esperamos Dios mediante desde ahí a las 6:30 de la tarde, por eso les digo por cualquier eventualidad, a las 6:30 de la tarde reunirnos para que usted pueda, para con usted desarrollar justamente lo que corresponde al ayuno del 10º mes. Y claro, lo que corresponde al ayuno del 10º mes, usted lo puede encontrar en la Biblia, por qué, cómo y cuándo. Pero a partir de eso, pues nosotros podemos desarrollar el moed de Dios, lo que corresponde al moed de Dios. Y para que para el día viernes, Dios mediante, nosotros estamos pensando volver justamente el día jueves o el día viernes y quedaría dentro del tiempo de Dios de este moed, para este moed también tenerlo a las 5 de la tarde, es decir, al cierre. ¿Por qué? Porque es feriado y queremos hacer y cerrar este moed para cerrar justamente lo que es el 25 de diciembre y todas las cosas y tener nuestro Shabbat justamente en el Shabbat y el moed, que va a ser muy importante para poder darle el sentido correcto y quitar los sellos, que usted sabe que también vienen de por medio de los sellos del 25 de diciembre. Entonces, nos queda, si es que tiene alguna sugerencia, pero para mí, le digo, queda en su punto, porque el 24 usted tiene, qué sé yo, tiene su tarea con sus sellos y los sellos familiares. El 25 aparentemente está descansando y todo el mundo ya está sellado, pero nosotros el día viernes 25 a las 5 de la tarde, pues retomamos porque ese día es el día del Moed, el día 10 que terminaría. Entonces, no sé, ¿tiene alguna pregunta? Hasta ahí está claro, entonces. Así es como lo haríamos, así es como lo desarrollaríamos. Y bueno, vamos al libro de Éxodo, capítulo 29 y 6. Desde el 5 dice, ¿alguna pregunta, por cierto? Yo tengo una pregunta, Marquito. Katia. Buenas noches. Buenas noches, Marquito. Buenas noches.
Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. En el tiempo de salida, o sea, es decir, no, que este año no pudimos. Hola María Paz, mi amor. No pudimos nosotros viajar con Mía, solíamos viajar todos los años, ¿no? Este año Correcto. no. Así Como le es. escuché a usted que va a salir va a ser su salida, entonces nosotros también podemos salir, es decir, de aquí a Baños ya. Mire, lo que es que lo importante, A ver, explíqueme, por favor. muy bien, lo importante de este tiempo es que a través de Cristo Jesús hay dos acontecimientos que ocurren. Lo uno es en el 9º mes, Cristo tiene un problema de enfrentarse y casi le apedrean, ¿verdad? Entonces, casi le apedrean en el sentido de que el acceso a Jerusalén, el acceso a Cristo Jesús, en lugar de ser una calzada hacia Cristo Jesús, en lugar de ser un acceso, una calzada hacia Jerusalén, se había convertido más bien en un camino de que, en un camino empedrado, pues. Y, y lo empedrado, por qué se da? Por los impedimentos de acceso. Entonces, más o menos lo que usted puede ver en esta época, ¿no es cierto? Si el camino de acceso, el del reordenamiento de las cosas en su vida, en este mes, en el mes del Espíritu, en el mes de los sellos, usted va a ver que se han movido las piezas y se están moviendo las piezas de tal forma que ese acercamiento no es nada fácil. No es nada fácil entre familia, no es nada fácil entre hijos, no es nada fácil entre usted mismo, porque ese reordenamiento está mostrando que hay un camino, que hay un acceso que tiene que nuevamente ser liberado. Esa es la parte. Entonces, lo que hace Cristo Jesús, mire, sale de Jerusalén y al salir de Jerusalén, claro, lo que está haciendo es retomar para abrir el acceso, porque lo que él, ¿hacia dónde se va? Él se va hacia el otro lado del Jordán. ¿Y qué ocurre después del otro lado del Jordán? Él nuevamente regresa, y cuando regresa, ¿ya cuando regresa? Regresa en la Pascua, pero entonces, en lugar de tener un camino empedrado, en donde lo que querían era apedrearle, ya es un camino diferente. Entonces, lo que él hace es abrir ese camino que estaba cerrado, ir hacia el otro lado y volver. Entonces, lo que ahora en cuestión de su pregunta dice, eh, en cuestión de la pregunta, no hemos tenido de oportunidad de salir, es cierto, pero usted sabe, entonces ahora, claro, Dios, si vamos desde este punto de vista, eh, ¿qué se necesita para salir? Para salir se necesita que se necesita ser enviado, pero ¿qué se necesita para ser enviado? Entonces ahí vamos con la parte de ayer que veíamos. El padre, el padre de este hijo que le envió a su hijo o no le envió a su hijo. Claro que le envió. Sí. Sí, Por sí, le envío. Pero, ¿qué le faltaba a este hijo? Le faltaba Sello. los sellos Los sellos, correctos, el pues. sello. Claro. Entonces, ¿Dios qué está haciendo? Entonces entonces lo mismo ahora. Si no estamos hablando de una época de salida, sino estamos ahora hablando de una época de nuevamente reabrir los caminos. ¿Y qué significa reabrir los caminos? Significa quitar esas piedras, volver a esa piedra, volver a los caminos y quitar ese camino empedrado y volver a una calzada segura. Es decir, a donde quiera que usted vaya, no es en sentido de salida, sino es un sentido más bien de apertura, porque hay que abrir esos sellos y hay que ir, y donde usted vaya, va a haber caminos empedrados. Entonces, ¿qué producen los caminos empedrados? eh, falta, como usted ve en Cristo Jesús, lo que sucede es una falta de acercamiento, una calzada verdadera para que haya un acercamiento. Entonces, la época de Navidades es una época ficticia de acercamientos, porque otra vez lo que aparecen ahí, en lugar de aparecer acercamientos, lo que aparecen son sellos. Y, y por lo general, claro, se terminan todas estas cuestiones en
en lo que siempre se terminaba, en lo que siempre se termina, no en una calzada abierta, en un acceso abierto de familia o lo que sea, sino nuevamente en una calzada de piedras, en donde lo que se oculta son las piedras y en donde lo que sale son las piedras y en donde lo que se pone son las piedras. ¿Por qué? Porque está colmada de buenos deseos, pero buenos deseos con sellos vuelven a ser piedras. Entonces, esas piedras de buenos deseos, después otra vez le pasan factura, sea en esta época o sea después, porque no pasan de ser buenas intenciones. Pero lo que se tiene que hacer es cambiarse, pues cambiarse los sellos y abrir esas calzadas. No sé si eso contesta su pregunta, Katia. Sí, sí, Marquito, de lo que le entiendo, a ver, o sea, para nosotros la salida es, primero no, cambiarse los sellos a los sellos correctos y de ahí la salida, o sea, ahí es lo que estamos haciendo bien las cosas, si no, no es de salir por salir, Sí. ya. Ahí ¿No? Entonces ahorita no estamos en una época de salida, sino en una época de calzadas, en una época de trazar calzadas, exacto. De Porque las allanar calzadas son caminos. caminos de piedras. Ya. De hacer calzadas. Eso Mm. está en el libro de Isaías. Y eso es lo que hizo Cristo Jesús. ¿Quiere ir allá? Chus. Lo que hizo Amén. Cristo Jesús. Vámonos allá. A ver. Isaías. Buenas noches, Marquito. Buenas noches. Marquito, yo también tenía una pregunta, si es posible. ¿Cuál será? Mientras. ¿Cuál es Sí, la diferencia entre construir y dar forma? Porque a veces se- no entiendo cómo diferenciar la una de la otra en función de ser varón y hembra. dice. Mire, esto es lo que hizo Cristo Jesús. Un versículo le doy, pero mire, ¿dónde está? ¿Cómo hacemos? ¿Vamos todo? A ver. En Yo Isaías, voy con Marquito. Isaías, sí, Isaías, ajá. Primero el acontecimiento, usted sabe, el acontecimiento de Cristo Jesús es que casi le apedrean. Y Ujú. Cristo Jesús, claro, y Cristo Jesús sale de ahí, no es que sale huyendo y después regresa por ahí mismo. ¿Me explico? Sí, Ujú. sale y se va hasta el otro lado, se va, como mencionábamos, sale incluso para quitar los sellos lo mal sellado o el sello a la mitad de Elías, es decir, de Juan el Bautista. Y muchos transitan, mire, por esas calles empedradas, muchos que transitan y van hasta el otro lado. Y ellos tienen fe y ellos incluso abren el camino para volver a Cristo Jesús y obviamente para Jerusalén. Entonces, lo que le estoy diciendo es que las pedradas, es esto ya, aquí. Isaías 62. Todo el 62 habla de esa obra, pero esta parte es 62 desde el 8 le voy a leer. Y el 10 es el específico para Katia que me decía. Jehová ha jurado por su diestra y por su brazo fuerte, nunca más daré tu grano por alimento a tus enemigos, ni hijos de extranjeros beberán tu mosto por el que trabajaste. Pero los que, pero los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo recolecten lo beberán en los atrios de mi santuario. ¿Ah? Entonces, Cristo Jesús, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Comió o no comió? Bueno, pero este es lo importante. Pasad por las puertas, abrir camino al pueblo, construir la calzada y quitar las piedras. ¿Ah?
Alzad estandarte sobre los pueblos. He aquí Jehová ha proclamado hasta los confines de la tierra, decida la hija de Sión. He aquí tu salvación viene. He aquí tu galardón está con él y delante de él su recompensa. Entonces, imagínese, por eso le digo, imagínese si a Cristo Jesús en el 9º mes le querían apedrear porque tenían doble espíritu, porque tenían doble lenguaje. O sea, ¿con qué se apedrea? Discúlpeme, ¿con qué se apedrea? Con la boca. Con la boca, pues. Y físicamente. ¿Y dónde caen esas palabras? Discúlpeme, ¿en dónde caen esas palabras? En la calzada, en el En camino. el camino. ¿Y de qué están hechas estas calzadas entonces? Discúlpeme. Las calzadas ahora, ¿hacia dónde está yendo usted? Está yendo hacia Navidad. ¿De qué están hechas las calzadas? Discúlpeme. Todos los años, ¿de qué se hacen las calzadas? De apedreamientos o De muerte, apedreamientos. de- o exactamente, o de un espíritu ahí, como dice, de una calzada verdadera. ¿Qué le parece? Entonces sí ve, todas estas calzadas de aparentes acercamientos son piedras. Entonces lo que hace las navidades, perdón así que le diga, son piedras que se quieren pasar por alto por piedras y que se quiere poner otras piedras, pero terminan siendo piedras. ¿Y quién quita esas piedras? ¿Quién quita esas piedras? Un Las enviado. selladas. Claro, entonces Cristo Jesús, el camino que transitó para llegar a Jerusalén, ¿cómo estaba? ¿Estaba o no estaba con Pedras. piedras? Estaba empedrado. Claro. ¿A cuántos apedrearon? ¿Se da cuenta? Y ellos queriendo construir la calzada, diciendo, oye, ¿qué haces aquí? Oye, ¿eres tú? Le preguntaron a Cristo, ¿eres tú? Entonces, para preguntarle a Cristo Jesús, ¿eres tú? ¿Qué tenía que hacerse? ¿Qué tipo de calzada tenía que estar ahí? O sea, ¿cómo me acerco yo a Cristo Jesús? O mejor, ¿cómo no le van a preguntar a Cristo Jesús si es o no es? Porque tiene que transitar una calzada para llegar. Pero en medio de eso, ¿con qué se tropezaron? Con sus propias piedras y con Cristo Jesús que era la piedra de tropiezo. Pero Cristo Jesús no es la piedra de tropiezo, sino Cristo Jesús es la verdadera calzada que quita las piedras falsas para Cristo Jesús ser piedra de tropiezo para esas piedras. Entonces Cristo Jesús fue piedra de tropiezo para esos empedradores y para esos lapidadores. ¿Sí? Entonces, qué tiene que hacer de aquí a Baños, mi querida Katia? ¿Va a salir o qué va a hacer? Quitar las piedras. Primero ceñirme con la semilla Exacto, correcta. exacto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Estamos preparando calzada, discúlpeme. ¿Y la calzada para qué es? La calzada es para su casa, la calzada es para Jerusalén, y la calzada es para Pascua, y la calzada es para Cristo. ¿Sí o no? Amén. Amén. Mm. Amén. Entonces, en esta época, ¿qué tenemos que hacer? Preparar la calzada. ¿Y desde dónde empieza la calzada, por cierto? Cristo Jesús les mostró, ¿desde dónde empieza la calzada? Desde el Desde bautismo. Jerusalén. No, porque Desde, Jimena, empieza desde desde Jerusalén. desde Jimena, gracias. Empieza desde Jerusalén, pero tiene que pasar por el bautizo. En los atrios, Marquito. Va al No, no, bautismo. no, 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 no. Tiene que pasar por el bautizo. Cristo Jesús se fue al otro lado, pues se fue hacia donde estaba bautizando Juan. ¿Por qué? Espíritu. ¿Por qué? Exacto, porque tiene que pasar desde el Espíritu, porque la Y calzada tiene que poner el sello, pues. El sello de un Exacto, nuevo bautismo. exacto. ¿Y en dónde se pone el sello? El sello se pone en la calzada. Porque ¿de qué está sellada la calzada? Se manchó. Fue esa agua. Se escuchó hasta acá. ¿Ah? Entonces, ¿de qué está? Entonces, eh,
Se fue. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ah? Entonces, entonces, una cosa es salida, otra cosa es sello, pero otra cosa es calzada. Entonces, imagínese una salida sin calzada. Pregúntele al hijo pródigo, ¿no? Que no se llama hijo pródigo, sino se llama hijo, hijo, hijo enviado y echado. Descalzado. Sin calzada. Sin calzada, exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Verdad que? Entonces continuamos. Continuamos. Todo esto, no se preocupe que todo esto tiene que ver con el anillo. Seguimos en el anillo, así que no se preocupe. La siguiente, Sergio me decía, ¿qué se necesita para formar y qué se necesita para construir? Sergio, no sé si escuchaste ayer, entendiste la vida del hijo pródigo. No, Marquito, no. Pero más bien No, quería preguntar cómo se diferencia lo uno de lo otro. entonces, pues, entonces Vero, la vida del hijo pródigo, eh, solo para que vea ahí, a ver, vamos a ver. Marquito me preguntó la vida del hijo pródigo. Le preguntaba a Sergio y a Vero Enríquez, Vero Ah, ok, Enríquez, ok, ok. sí. ¿Qué tiene que ver con la diferencia entre el enviado? Bueno, todas las cosas, pero bueno, eh, eh, a ver, ¿cómo vamos por ahí? ¿Cómo hacemos por ahí? ¿Cómo vamos? Entonces, va a encontrar todo el sentido de la riqueza de lo que dice Sergio, de la formación, de la diferencia entre la formación y la edificación, está en la vida del hijo pródigo, en la casa del hijo pródigo. Por ejemplo, ¿quién es el más visible? ¿Quién es el más visible en el hijo pródigo? El hijo menor. Sergio, ¿quién es el más visible en la parábola del hijo pródigo? El que pide su herencia y se va. Entonces, él es el más visible. ¿Y quién es el más invisible? ¿Y quién es el personaje más Eh, invisible? ¿Qué que falta ahí? termina reclamando que La Ya. madre. La madre. Esa es la diferencia, Sergio. Lo mismo que le preguntaría, esa es la diferencia. ¿Quién es la más visible? Pero, Enríquez. ¿Quién es la más visible ahí? Entonces, por eso, mire, si estás hablando de constructor y edificador, y estás hablando de espíritus y estás hablando de cómo hacerlo, pues eso te va a dar luz de todas las cosas, porque ahí vas a ver, claro, ahí vas a ver una construcción y una formación, Sergio. Y ahí vas a ver cuál es la verdadera edificación y cuál es la verdadera construcción. ¿Cuál es la construcción y cuál es la construcción más visible de todas estas cosas? Así que, por eso, por eso, tenemos que irnos al siguiente elemento, a retomar lo que la semana anterior hicimos, con lo que hace el espíritu para el 10º mes. Y por eso les mencionaba que se necesita, ahora que estamos entendiendo eso, entonces, todo lo que usted vaya a hacer, necesita, a ver, entonces, chévere, esa era la pregunta. La calzada dice, quitar las piedras. Al decir las piedras, ¿qué relación tiene con los sellos? ¿Tiene o no tiene relación? Sí, porque los sellos falsos nos hunden y las piedras también. Entonces, ¿sabe por qué tiene? Porque
las piedras también tienen sello. ¿Sí? Entonces, lo que ahora estamos transitando es mirar la calzada, o es hacer una calzada. Y para hacer la calzada, ¿qué le está diciendo? Quitar las piedras. ¿Cómo quita usted las piedras? Entonces, pero si yo le digo que las calzadas, que las piedras tienen sello, ¿qué hace usted? No va a ir a buscar piedra por piedra, pues. ¿Qué va a hacer? A buscar el sello, pues. ¿Ah? ¿Qué le parece? Sellar con el sello verdadero. Entonces, Reconocer el sello primero. por supuesto, por supuesto. Entonces, para eso necesita reconocer el sello y reconocer quién es el sellador y reconocer cuál es el nombre del sellador. Sí, así que vamos, vamos ¿por dónde íbamos a ir? Vamos por Éxodo. Éxodo. Éxodo capítulo 29. Desde el verso 5 dice, tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto, el efod, el pectoral y lo ceñirás con el cinto tejido del efod. Y pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Pondrás el netzer santo. Pondrás la tiara y pondrás el netzer santo sobre la cabeza. Luego tomarás del aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Entonces, ¿desde dónde viene el sello? Desde la cabeza. ¿Desde dónde viene el sello? Desde la cabeza. Luego, ¿para dónde va el sello? Hacia los pies. Hacia los pies. Hable con confianza. ¿Ya? No. Estamos en Éxodo 29, 6, 7. A ver. Volvemos. Entonces, volvemos. ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde viene la unción? ¿Desde dónde viene el espíritu? Estamos hablando desde los cimientos, ¿verdad? Entonces, ¿desde dónde viene? Viene desde la piedra angular. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Amén. ¿Y hasta dónde llega? Llega hasta los cimientos. Entonces, a Zorobabel le dice, el sello es el día de los sellos. ¿Por qué es el día de los cimientos? ¿En dónde están los cimientos? Los cimientos están en la roca de nuestra salvación y están en la piedra angular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el sello? El sello es el Espíritu de Dios. Y ahora, ¿desde dónde viene? Y si vemos el Espíritu de Dios, ¿desde dónde viene el sello? ¿Desde dónde viene el sello? El sello viene desde el Espíritu de Dios. ¿Sí? Viene a los cimientos verdaderos.
Pero ¿qué es lo que primero topa? La Netzer, cabeza. ¿Ah? La cabeza. Entonces, el no. Netzer. Lo que La piedra angular. Entonces, mire, a eso le decía. La piedra, entonces, de la piedra angular, es decir, la unción, el espíritu, el sello, viene del Espíritu de Dios, viene a la piedra angular, viene a los cimientos y de ahí viene a la cabeza, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que primero topa en la cabeza? ¿Qué es lo que está por encima de todas las cosas? Es el Netzer. Entonces, ¿qué es la cabeza? La cabeza, sin el Netzer, no es cabeza, porque no es una cabeza hueca, pues. Entonces, ¿qué Marquito, hicimos la ¿qué era el semana anterior? Netzer? ¿Qué era el Netzer? El Netzer es la diadema, ¿sí? En donde está grabado santidad a Jehová. Ya. Entonces, es la santidad de Marquito, Jehová. ¿Qué es el Netzer? ¿Qué es el Netzer? Buena pregunta, Erika. Marquito, perdón, Buena. ¿es la Buena, frente? buena pregunta, No. Eric. Buena pregunta, Eric. El Netzer es el sello que está entre su cabeza y él y la piedra angular y el Espíritu de Dios. ¿Y qué le hacen a usted ser cabeza? Es decir, todo lo que ocupe el lugar entre usted que es cabeza, entre su cabeza, la piedra angular y el sello, todo lo que ocupa el lugar, ¿cómo debe llamarse? Netzer. Santidad a Jehová. Jehová. Pastor Marquito, en el 28, 36 y 37, ahí está. Sí, claro, ya iba a ir a ese, claro, claro. 28, 36, 37, vamos, Marquito, ¿qué dice usted? ¿Ahora alguien quiere mencionar algo? Sí, Marquito, y cuando dice que la mujer es corona de su novio, lo que, va por ese lo, lado de no, sellamiento. lo que te voy a pedir, del lo que Netzer. te voy a pedir, Sergio, es primero tienes que empatarte porque si no, no va a poder ser visible las cosas. Eso es lo que decíamos. A través del sello nosotros tenemos que hacer visibles las cosas. Y por eso necesitas ahorita empatarte un poquito, porque necesitamos ver con el sello, con los sellos del hijo pródigo. Esa es la situación. ¿Por qué? Porque en medio del hijo pródigo, en medio, exacto, en medio, ahí vamos. Gracias, Sergio, también por la. Entonces, en medio del Netzer tuyo, ya, vamos con eso. En medio del Netzer tuyo y en medio, a ver, perdón, en medio de tu cabeza y en medio de la piedra angular, ¿qué debería haber? El Netzer. Santidad, Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Entonces, ¿qué debería haber? Debería haber un sello, ¿de acuerdo? Sí, ahí estamos todos claros. Sí. Ya. Pero, ¿cuál es el sello? ¿Cuál es el sello que puede estar estorbando ahí? Es una edificación falsa. Exactamente. El sello, repítame por favor. El sello de una Mamita. edificación falsa. Exactamente. El Una sello, el ya, sello, el sello de una edificación falsa. Ahí, entonces, por eso a eso voy, Sergio. ¿Y cómo se llama el sello de una edificación falsa? ¿Cómo se llama, Sergio? no sé, No, descalzado. No. Dígalo. Pereza. La pereza. Eh,
Exactamente. Dígalo, Erika. ¿El sello de quién dijo usted, Erika? De una edificación falsa, que viene a ser la madre, porque la madre es la que edifica. Exacto, eso, exactamente. Entonces, el sello de Mamit. Perdón, ¿cuál dijo? Afán, exactamente. Exacto, el sello del afán. Y el sello del afán es el sello de la pereza. Y el sello de la pereza es el sello de Mamita. ¿Ya? Entonces, ahora sí me Yo ahora dije sí el me de la explico. pereza. Y por eso, y es el sello de Mamita. Entonces, Mamita no es su madre, sino Mamita es la mamita, pues así como, ya. Ahí estamos, Sergio. Sí, Marquito, ya la tengo ¿Sí? más. Entonces, Menos si clara. está. Entonces, si está el Sí. sello de Mamita, ahí, el día de ayer, eso es lo que decíamos. Ahora, lo que estamos viendo, si está el sello de Mamita, no vas a poder ver ahora lo que estamos, o sea, sí vamos a poder ver, pero lo que quiero decir es, lo que ayer le dimos con fuerza es al sello de Mamita. Ujú. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, primero necesitas el sello de Mamita y de ahí sí un poco más nos vamos empatando, pero para todos. Ese es el punto. ¿Quién debe topar su cabeza? Nadie. Nadie, ningún sello, ni siquiera Dios se atreve a topar su cabeza, ni siquiera Dios se atreve a topar. ¿Por qué? Porque ese es el lugar del sello. ¿Por qué? La de Jehová. Por supuesto. Y de ahí, esa santidad de Jehová, esa es la que topa su cabeza. Pero resulta ser que ahí, la que más metió mano, la que más topó su cabeza y la que más metió unciones y la que más mete palabras y la que más mete todo, ¿en dónde mete eso? No le mete en su cabeza, ¿en dónde mete eso? Mete Sello. en, mete en el sello, correctamente. Por eso es lo que dice, este es 29:6. Profana el Esto, sello. esto es lo que dice. Claro. Entonces, mire, el 10º mes, ¿es el mes de qué? ¿Qué le parece? El 10º mes, de, Reconocer los sellos falsos. perfectamente. Entonces, el 10º mes debería ser desde los primeros orígenes. Debería ser el día del sello. Y al ser el día del sello, ¿qué va a pasar? ¿Qué tendrían que ser visibles? Los sellos falsos. Tendría que ser visibles, no, esos Los tendrían que ser, anillos. no, tendrían que ser visibles las cabezas, pues. Mm, Ah, entonces, Los selladores. entonces interesante. A mayor cantidad de sellos de Mamita, ¿quién es la más visible? La Mamá. cabeza. La cabeza de Mamita. Pero a mayor cantidad de sellos de Mamita, ¿quién es la más invisible? La Mamita. Ujú. Entonces, por eso, mire, el 10º mes, otro de los acontecimientos. Mire lo que hizo el 10º mes con Noé. ¿Qué hizo el 10º mes con Noé? Esto es chévere. Aquí, por eso así debería haber empezado. Génesis 8, así debería haber empezado el 10º mes. Génesis 8:5. ¿Qué dice? Y las Las aguas aguas. fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el mes 10º, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. ¿Qué se descubrieron? Las cabezas. Las cabezas Ah, Ujú. eh, ¿alguien tiene esa versión? Ujú. Entonces, el 10º mes, ¿qué cabe? ¿Qué cabeza? ¿Qué cabeza fue la más visible el 10º mes? ¿Qué cabeza es la más visible el 10º mes? Las de mamá.
Ve, entonces vamos con Dios, vamos con el libro de Ageo. Toda la vida hasta que Ageo ve la del templo glorioso del Señor. El 10º mes, el primero del 10º mes en los cielos. ¿Qué cabeza es la más visible? ¿Qué cima es la más visible? En los cielos ahorita, ¿qué cima es la más visible? La del monte del templo. Por supuesto. Y entonces, ¿quién está en el monte del templo? ¿De cuál monte estamos hablando? La piedra ¿Cuál, Claro, el angular. monte del templo están los... cuál es? Claro. La, ¿Cuál es el monte de los montes? Sión. ¿Y quién está ahí en Sión? Sí, La cabeza de las cabezas. Entonces, ¿quién es visible? Es visible la piedra angular, pues. Y es visible los fundamentos, pues. Porque es visible la verdadera cabeza. Tiene que ser visible en el primer día. Eso es lo que, por eso lo dicen, por eso le dice aquí, mire, este es espectacular, porque le dice, el primero del 10º mes se vio la cabeza de los montes. Así es, que es la piedra angular. por supuesto. Entonces, ¿quién fue el visible? En el decrecimiento de las aguas, ¿quién fue visible? la piedra angular. El sellador Cristo. Cristo, pues. ¿Quién fue visible? El Espíritu de Dios, pues. ¿Sí El o novio. no? Por supuesto, pues. Entonces, ahí, con esto ya cambia, podríamos ver cómo cambia la historia del arca de Noé y cómo le cambia la historia del pecado. ¿Qué aguas cubrían? ¿Qué aguas cubrían? ¿Qué aguas cubrían? Chusa, vamos. Vamos con lo que leímos, pues. Las aguas corrompidas. Salmo, Las piedras. si vio que leyó, mire, Salmos 42, 41 y 2. Salmo 41. ¿Qué leímos? ¿Qué hizo Dios? No se inclinó, Dios se extendió. Sí, lo sembrado, ¿qué se hace? Se extiende, es tiempo de extenderse. ¿Y qué es lo que sale? En el 10º mes, ¿qué es lo que sale? ¿Sí? Sale lo que es El lodo cenagoso. No, primero, sale lo que es cabeza y sale lo que es verdaderamente cabeza y sale lo que es falsamente cabeza. ¿Verdad que estamos hablando desde el mes de septiembre que querían poner falsas cabezas? Pero ahora ya es tiempo de que aparezca. ¿Por qué? Porque tiene que aparecer los cimientos. ¿Y en dónde aparecen los cimientos? ¿En dónde aparecen los cimientos? ¿En dónde aparecen los cimientos? Aparecen en los cielos, aparecen en usted, aparecen en la construcción, pero ¿en dónde aparecen los cimientos? Aparecen en la cabeza, pues. Entonces, cuando aparecen los cimientos, ¿qué aparecen? Aparecen los sellos. Entonces, en usted, ¿qué sello tenía que aparecer? Aparece el de santidad de Jehová, pero al mismo tiempo, ¿aparece cuál? El de mamita. Aparece el sello de mamita. ¿Sí? Y ahí con el sello de mamita, ¿qué pasa con el sello de mamita? Se comienzan a mover las frutas o se comienzan a mover las cosas. Entonces, ¿qué tanto se han movido las cosas? ¿Cómo han estado las cosas? Dígame, ahora sí voy con las preguntas con ustedes. ¿Se han movido, han aparecido o no han aparecido los cimientos, los cimientos verdaderos y los sellos verdaderos y los cimientos falsos y los sellos falsos? ¿Han aparecido o no han aparecido en su casa? Gracias por abrir la cámara. Carlos y Vero, ¿sí o no? Sí, pastor, sí, sí han habido sellos. Por favor, deme un ejemplo de lo que ha aparecido en mi casa. Le doy el ejemplo en mi casa. El Emanuel ha estado de cabeza, ¿verdad? Y nosotros ahí sellando y mirando nuestros sellos para no ser papito y mamita y mamita del Gabriel y de Manuel. Pero para eso nos han tenido que mirar a nosotros si nosotros somos papito o mamitas de ellos, o si nosotros vamos a mostrar quién es cabeza para que ellos también sean cabeza.
y mostrar nuestra verdadera cabeza. Pero para eso, ellos tienen que removernos nuestros cimientos. Le doy mi ejemplo. Deme un ejemplo en una frase de lo que ha pasado en su casa. Bueno, pastor, en nuestra casa lo que ha habido es algo de confusión en ciertos temas, pero pidiendo en oración a nuestro Padre Celestial, hemos sellado a nuestros hijos, porque ellos son los que, o sea, tienen cosas que nosotros como padres tenemos que ayudarles a romper, a sellar. Amén, amén. Y entonces por eso era muy vigente lo del hijo pródigo, porque eso está sucediendo. Vero, ¿le ayudó? Sí, sí, pastor. Me Entonces, está... amén. Entonces, eso es la unción que nosotros hicimos el día domingo. Lo que dijimos el día domingo al poner es, nosotros no podemos topar la cabeza, no podemos toparles la cabeza y no pueden topar nuestra cabeza. Sino nosotros tenemos que poner el verdadero sello. Y nosotros, para eso, nosotros tenemos que quitarnos primerito el sello de mamita. Y después del sello, después vienen las vestiduras, y después de las vestiduras viene el calzado, y después del calzado viene el tembío, y después del tembío vienen las calzadas, como me preguntaba Katia, porque tienen que ellos transitar en medio de unas calzadas como lo que transitan sus hijos, como lo que transitamos nosotros, de tirapiedras, como decían anteriormente. Sí, entonces eso es lo que estamos construyendo. Estamos construyendo calzadas desde los cimientos, estamos poniendo sellos, estamos quitando sellos, estamos poniendo la verdadera roca, porque de lo contrario dice, por eso dice, Él me sacó del lodo de la destrucción, del lodo cenagoso. ¿Cuál es el lodo cenagoso? Los sellos falsos. ¿Ah? Entonces, a Noé, ¿qué hizo con Noé? ¿Qué hizo antes? ¿Cómo estaba antes de Noé? ¿Cómo estaba el lodo cenagoso? Cubriendo todo. ¿Cómo perecieron ellos? En el lodo, pues, en el ¿Y lodo cómo, hundidos. y cómo fueron salvados y cómo fueron salvados? Con la verdadera agua, la que baja del cielo. Amén, Jimena, bendito sea Dios. Entonces, eso hagamos nosotros, perdón, eso hagamos nosotros. Pero si nosotros nos queremos meter en la cabeza de nuestros hijos, si nos queremos meter en la cabeza de nuestra esposa, si nosotros nos queremos meter sin bajar con la santidad de Jehová y llevar santidad de Jehová, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos metiendo en sus pensamientos, es decir, estamos metiendo mano, estamos metiendo sellos. Cuando ni siquiera Dios hace eso, repito, ni siquiera Dios baja sus sellos a través de la santidad de Jehová y de ahí, recién ahí va a su cabeza. Pero ¿cuál es el filtro? La santidad de Jehová. ¿El filtro de qué? De lo que está encima, la piedra angular, y de lo que está bajo los cimientos. Porque el que no tiene la piedra angular, ¿qué tipo de caminos va a caminar? Piedras. De ¿Ah? lodo cenagoso. Exactamente. Ya ve, entonces, ¿en dónde estaban esas piedras? ¿En dónde estaban esas piedras, Erika? Unas calzadas. ¿Y dónde estaban? Dígalo, Jimena. Esas piedras estaban asentadas en el lodo En el lodo. cenagoso. Ah, ¿Ah? Y las piedras con el sello de Cristo, ¿en dónde están asentadas? Dígalo, En la Erika. roca. ¡En las la aguas, roca! en las aguas de vida. Entonces, ya ve, ¿por qué ¿por qué Cristo Jesús es camino? No porque va adelante allanando, sino porque hace calzadas. Pero para hacer calzadas, ¿qué tiene que hacer? Meterse con el lodo cenagoso. ¿Y cuál es el lodo cenagoso? Del pecado, de la iniquidad. A los que les gusta, ¿cómo se llamaba esta? La La guerra. iniquidad. No, pero la iniquidad, ¿cómo se llamaba? Mm. Por si acaso. eh, la iniquidad, ¿cómo era?
La administración de la iniquidad, alguna cosa de esas. ¿Cómo va a administrar la iniquidad sin hacer calzadas, pues? Ha administrado la iniquidad, por cierto. Y le ha salido iniquidad. Y le seguirá saliendo hasta por los poros. Pero ha hecho calzadas. Entonces, ¿cómo se hace calzadas? Eso es lo que... Entonces, para eso necesita hacer cabezas visibles ahora y necesita esa cabeza visible de Cristo, esos cimientos. Ese es el 10º mes. Porque la cabeza visible, ¿qué pide? Calzada. Los Net- verdaderos cimientos. Y, Ello. y la cabeza falsa, ¿qué pide? Piedra. Lodo. Lodo. Cenagoso. Pide coronas, pues. Entonces, ahí sí se acuerda. Entonces, el otro año, ¿de qué hablamos? De la corona, nada más ni nada menos que de la corona de Esther. ¿Qué le parece? ¿Qué tiene que unirse? Ahora sí entendí lo de la corona de Esther. Pero no, todavía podemos predicar. Por eso le digo, si Dios permite, predicamos de eso, pero ya me va entendiendo. ¿Por qué? Porque el sello de mamita ya le quita el sello de reinita, pues. Entonces, el sello de cabeza ya le devuelve el sello de cabeza para que la cabeza visible de su casa, ¿quién sea? Sea el cimiento visible de su casa, sea la roca angular visible de su casa. Y cuando es la roca angular y los cimientos visibles de su casa, ¿qué sucede en su casa? Ahí le Todo dice, terreno. lo mismo, exacto, lo mismo que le dice ahora, ¿quién es la cabeza pues de la casa? ¿Dónde está la cabeza visible? O si la cabeza invisible está más visible ahora. La cabeza invisible ha estado, Mía, deme un ejemplo de la cabeza invisible que has estado viviendo tú. Y que De la cabeza invisible. o las cosas que están reordenadas en la casa. Ya, las que se están ordenando justamente es la paternidad, una parte, la identidad, o sea, el nombre, que es la posición que tengo como hija, y otra cosa también que estaba, es el mal gusto. Entonces, ¿quién ha estado ahí? Mamita. Mamita. Sí. Ketty, un ejemplo. Marquito, me estaba recordando, yo lo tuve en sueño. No. Pude No, identificar. permítame, por ¿El favor. sello me está diciendo o de la No, casa? no, de la casa, las cosas que le ha tocado enfrentar para mirar las cabezas invisibles y mirar los sellos invisibles que están siendo visibles y que le están moviendo y El sacudiendo. desorden, Marquito, que se volvió en orden en un lugar. El desorden, entonces, sello de Que se mamita. volvió orden en un lugar. Ya ve, sello de mamita. Katia, ¿algún ejemplo? Nati Betancourt, ¿qué está pasando en su casa? ¿Qué se le está mostrando? Nada. Sergio, ahora sí. El espíritu, Marquito, el espíritu contrario. Yo querer, no Navidades, no nada, y mi mami sí, y todo eso. El sello de mamita. El sello de mamita, ya ves. Visible. O sea, Marquito, desde lo físico, emocional, de todo un poco, pero el que más ha prevalecido ha sido como el de no saber controlar las emociones ante una situación, el de desbordarse, eso es. El de desbordarse, perfecto. No hay, entonces, dos cosas, ahí no hay ni cabeza, pues. Entonces, donde no hay cabeza, ¿qué hace el Netzer en donde no hay cabeza? ¿Qué espera el Netzer? Que haya cabeza. Y donde hay cabeza, ¿qué espera la cabeza? La cabeza no espera una estrellita de Navidad, pues. La cabeza espera un Netzer. Entonces, tienen que unirse dos cosas en sus hijos y en su vida, Netzer y cabeza. Es decir, yo soy la cabeza. ¿Dónde está? Muéstrame por su Netzer, pues. Muéstrame por la santidad de Jehová.
O yo soy la santidad de Jehová. Muéstrame por la santidad a Jehová o la santurronería de mamita. ¿Algún ejemplo, Jimena? ¿O ahí quedamos? Está muy decidor para ver Un poquito de afán sería para mí todavía metiéndose el afán. Mucho desorden, exactamente. Esta época es muy desordenada. ¿Qué es el orden? El orden, ¿quién pone el orden? Pone orden el que es cabeza. Porque si no, el mucho desorden, cuando hay mucho desorden, ¿qué se requiere? Se requiere muchas órdenes y no ordenamientos. La diferencia de Dios es que es un Dios de ordenamiento, no es un Dios de órdenes. Entonces, ¿quién es un Dios de órdenes? ¿Quién es la de las órdenes? Jezabel. Mamita. Mamita. Ya ve cómo lo de ayer, exactamente, gracias, bendito sea Dios, por eso es importante esa parábola. Carmita Dávalos, ¿qué desorden está en su casa? ¿Qué cosas están desordenadas en su casa? ¿Quiénes están desordenados? Entonces, no importa, Carmita, Cristo es la cabeza para que usted vuelva a ser una cabeza, la cabeza visible es del sello de santidad de Jehová, que hace que retrocedan esas aguas de desorden, retroceda ese lodo cenagoso, porque el lodo cenagoso. ¿Quién más quiere voluntariamente y en orden ser cabeza y mostrar a las cabezas ahí raras? O a los netzeres, claro, a las coronas que están impidiendo ahí. Buenas noches, Marquito. Buenas noches con todos. En mi Alexandra, buenas casa noches. ha sido el afán, el desorden. Desorden. Entonces, si ve, mientras más desorden, ¿cuál es la cabeza más visible ahí? Siempre en este mes, Cristo Jesús. ¿Y qué le está diciendo Cristo Jesús? Yo soy tu cabeza. ¿Pero qué? Vuelve al Netzer y quítate esos sellos. Y no te dejes topar tu cabeza, no dejes topar tus pensamientos, porque yo, la santidad de Jehová, la construcción, el trabajo verdadero, la fe verdadera, la semilla verdadera, la palabra verdadera, la concepción verdadera, esa es la que topo tu vida y tu cabeza. No te dejes. Esa es la que seguirá bajando a tus pensamientos y esa seguirá bajando a tu fundamento. E irás, ya no, ¿a dónde ya no te ya irás, ya no irás? ¿A dónde no tiene que ir? Al lodo. Al lodo. ¿Quién se va al lodo? Los falsos sellos. ¿Quién se va al lodo? Los cerdos. El puerco. Los apedreadores. Pero ¿quién se va al lodo? ¿Quién se va al lodo? Los hijos de mamita. Exactamente, el hijo pródigo. ¿Quién más se va al lodo? El que no tiene el sello. Vamos no tienen cabeza. Vamos a Pedro. El que no tiene la calzada para seguir. Vamos a Pedro. ¿Les leo? Sí. Les leo. Y después otra vez, pues, si quiere contestarme, chévere. Les ha sucedido a ellos, según según el gobierno, según su proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Quién vuelve al lodo? La puerca. Ya ve que pues, pensaba que se la sabía. ¿Quién vuelve al lodo? ¿Quién vuelve al lodo? Lo que no es santo, pues. Los que no quieren caminar. No, al contrario, los santísimos de mamita. ¿Por qué? ¿Qué hacen los santísimos? ¿Quiénes son los santos? ¿Cuál es la semejanza? ¿Cuál es los del chancho que no es animal puro?
No, pero aquí, escuche, por favor, sígame la pregunta. ¿Quiénes vuelven? Los del Espíritu Santo, que piensan que el Espíritu Santo es lavarse y lavarse, o los del Espíritu Santo, que incluso en el lodo siguen haciendo calzadas para no volver al lodo. ¿Quién vuelve? Los que se lavan y lavan. Los que se lavan y lavan. Los que se purifican y se purifican. Eso vendrían a ser como fariseos. Entonces la guerra espiritual, ¿en qué está basado? Y los que ven demonios por todo lado y se sacan los demonios de todo lado. Los que limpian y limpian, perdón. Los que se lavan y lavan. Los que limpian y limpian, los limpiecitos. Los limpiecitos eran los santos. ¿Quiénes son los santos? Que tienen el sello de santidad. El Netzer. ¿Y qué hacen los que allanan calzadas? Exacto. ¿Y qué hacen los que tienen el sello de santidad con el lodo? ¿Qué hacen con el lodo? Le hacen calzada, le secan, le ponen el verdadero fundamento. Quitan esas piedras para hacer una verdadera calzada. ¿Y a dónde les lleva esa calzada? ¿A dónde les lleva esa calzada? Esa calzada les lleva a su novio. ¿A dónde les lleva esa calzada? Esa calzada les lleva a su esposo. ¿A dónde les lleva esa calzada? Esa calzada les lleva a su casa. Esa calzada, ¿a dónde les lleva? Les lleva al huerto. Esa calzada les lleva hasta lo último del mundo, pero con calzada. ¿A dónde les lleva la limpieza? Me gusta como lo dice Adri. ¿A dónde les lleva la limpieza? Al lodo. No, dígalo, Adri. ¿A dónde? ¿A quién les lleva la limpieza? A los cerdos. ¿Hacia quién les lleva la limpieza? Hacia los cerdos. Hacia mamita, dice usted. Mamita. Hacia mamita. Bien amamantaditos los cerditos. Porque la cerdita que se limpia es experta en limpiar y es experta en limpiarles a los cerditos. Pero nunca le enseñó a los cerditos que no son cerditos. Entonces, ¿qué hacen los cerditos después? Pisotean. Ay, ¿en qué me metí? Las perlas pisotean. Entonces, ¿qué pisotean? Pisotean. El reino. Escuche. ¿Pisotean las perlas de quién? De la palabra. De la mamá cerdito, pues. ¿O no? Entonces, les entra por la una y les sale por la otra. Entonces, ¿por qué pisotean esas perlas? Porque en lugar de tener mamá, ¿qué tenían? Una cerdita que les daba perlas, pero la cerdita no puede darles perlas porque resulta ser que la cerdita también pisotea las perlas. Entonces, la cerdita lo que quiere hacer es purificarse y purificarles con la palabra. Alguien por favor contradígame, alguien por favor dígame o dígame que estoy, como decía la Pau, estoy sesgado, alguien dígame algo porque para mí también es fuerte. Es súper fuerte, Marquito. Súper fuerte. Porque yo no quiero, porque yo no quiero lavarme y volverme a lavar para volver al mismo cieno. Porque yo prefiero. Entonces, yo prefiero ser como el alfarero. Ahí va la pregunta del Sergio. ¿El alfarero para qué va a ser el alfarero? ¿Para meterse en el lodo? No, no va para meterse en el lodo el alfarero, perdone. ¿Mm? El alfarero va
a veces le toca pisotear el lodo, pero el alfarero no va a pisotear el lodo. El alfarero no va como pisoteador, ni como cerdito, ni como cerdita, ni como perrito. Para construir. Va como hijo, pero no va por el lodo. Va en espíritu, porque ahí se le abrieron los ojos y se vio en en el lodo, y volvió en sí. Y ahí mismo vio en el lodo y no fue a salvarles a los otros, sino él volvió en sí para seguir construyendo calzada en el camino, porque él no se va a desviar para volver al lodo, porque yo no quiero volver al lodo, porque yo no me voy a desviar para volver al lodo, porque Cristo Jesús no va a volver al lodo. Porque Cristo Jesús es el camino, no es el pisador del lodo. ¿Y qué hacemos? Ponemos orden. Ponemos orden. Entonces, llegamos al mes 10º, y ahí viene el asunto, porque el mes 10º es el mes ¿de qué? De los Se sellos. llama. Entonces, con esto terminamos, porque ya ahora, ¿quién construye las calzadas? ¿Quién construye las calzadas y hace la lámina de oro y pone los sellos? Tiene una identidad. Entonces, vamos con la identidad. Y Dios mediante. Es como dice Isaías del reparador de portillos, Marquito. No, es el constructor de la identidad. ¿Y quién es y cómo se llama el que hizo la santidad? Por eso, vamos a esto por Jimena, que dijo 28, Éxodo 28. Ahí le da la identidad de este hombre. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué tiene el sello? Éxodo 28, 36. ¿Qué tiene el sello? Éxodo 28, 36. Dice, harás también una lámina. Bueno, dejémosle la lámina por lo. Una lámina de oro puro, y grabarás como grabaduras de un sello. Entonces, ¿qué hace el sello? Yo tengo como grabarán los sellos consagrado a Dios. Grabarás, pero tiene grabarás también, ¿no es cierto? Chévere. Sí, graban los sellos consagrado a Dios. Como se grabarás como se graban los sellos. Ajá. Entonces, ¿los sellos qué hacen? Dos cosas. ¿Los sellos graban o los sellos hunden? ¿Ya? Entonces, yo le pregunto, ¿el anillo qué hace? ¿Graba o hunde? Las dos cosas. Hunde. ¿Ya? ¿Graba o hunde? Hunde. Las dos cosas, también graba. Claro, grave, pero ¿cuál es la forma de hacerlo? Hundiendo. Ah, sí, claro. Ah, El sello de rey siempre un día para grabar. entonces, muéstreme sus manos. Mejor dicho, muéstreme las manos de Cristo. No tenía anillos. Muéstreme las manos de Cristo. Ahora sí, ya que no quiere mostrar, ya que no quería mostrar ¿cómo se llama? Su neceser, sus coronas. Ahora sí, muéstrame sus manos. Exacto, muéstrame sus manos. Ahora, ¿se acuerda de las manos de mamita?
¿Qué tenía las manos de mamita? Uy, Marquito. ¡Ay! 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 Parece que dimos en el clavo. Parece que dimos en el clavo. ¿Qué tenía las manos de mamita? El anillo. No uno, anillos. Hundimientos, Marquito. ¿Ah? Hundimientos. Hundimientos, exactamente, exactamente. Entonces, con esos hundimientos, imagínese topándole la cabeza, con esos hundimientos metiéndose. ¿Qué hacemos con los anillos? Ay, perdón, perdón. A ver, muéstrame las manos de Cristo, ¿no? Ya me mostró todas las manos de Cristo. Ahora, muéstrame el netzer de Cristo. ¿Qué hizo Cristo Jesús con el netzer? Y muéstrame con el netzer qué pasó en las manos de Cristo. ¿Qué hizo con las manos de Cristo? Lo dejamos ahí. ¿Ese yo? ¿Ah? No, Marquito, Ese continúa. yo. Levantó la mano diestra. Exacto. Levantó, es decir, grabó. Y la grabadura del Espíritu nunca fue para hundir. Recuerda, Noé, ¿qué hizo la grabadura del Espíritu? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Espíritu? ¿Grabó o hundió? Grabó. Grabó, porque sin el Espíritu de Dios, ni porque tuviera alas, esa barquita, discúlpeme. ¿Mm? Entonces, ahora, las manos de mamita son sus manos, así se haya sacado los anillos. Y sigue hundiendo usted aquí, y sigue hundiéndose usted, y sigue hundiendo a sus hijos, y sigue hundiéndose, hasta que vuelva en sí. ¿Y a dónde tiene que volver? Yo no soy una hundidora, yo soy una grabadora. ¿Y cómo grababa Cristo Jesús entonces? ¿Cómo grabó? Haciendo calzadas, quitando las piedras. Eso es lo que dice Isaías 62. Por Katia nos fuimos hasta allá. Al quitar las piedras se solucionaban las cosas. ¿Qué hizo? Como el cuento de Pulgarcito, no. Como Dios lo hace. Hizo calzadas. Dejó un camino de calzadas, de sello y de espíritu para decir, vean, por aquí es donde estoy yendo yo. ¿Y ustedes qué espíritu tienen? ¿Ustedes qué manos tienen? ¿Ustedes qué hundimientos tienen? ¿Ustedes qué sellos tienen? ¿O ustedes qué grabadura tienen? Entonces, ¿qué está poniendo usted? ¿Grabaduras o hundimientos? ¿Qué ha estado poniendo usted en sus hijos? ¿Grabaduras o hundimientos? ¿Qué se le ha mostrado? Entonces, ahora, en este tiempo de reordenamiento, ¿cómo están las grabaduras y cómo están los hundimientos? En mi caso, a flor de piel, Marquito, los hundimientos, terrible. ¿Ah? Y entonces, ¿qué cabeza es la visible? ¿Qué cabeza va a ser la visible ahí? No va a ser, es la visible siempre. ¿Qué cabeza? La de mamita, pues. Tiene que ser la de Cristo. Tiene que ser la de Cristo. Es la de Cristo. Este 10º mes es la de Cristo. Porque este 10º mes, ¿cómo se llama? El mes del sello correcto. Ya, pero babilónicamente, ¿cómo se llama? El mes de Tebet. Vaya a preguntar por qué se llama el mes de Tebet. Vaya, ahora sí vaya a hundirse un poquito en el Google. Y todavía no llego porque quería llegar al pasaje para unir todo esto.
al pasaje de que me pedía de lo que le puso el papá. Pero eso, Dios mediante, el martes. Entonces, Marquito, la palabra Tebet significa el lea, que vende. lea, por favor, lea. Espéreme, Marquito, espéreme. Ya que quiere, ya que quiere hundir, ya que quiere mostrarles los hundimientos a las mamitas. Lea para las mamitas. Léala, porque todo lo que lea. En hebreo del Acadio Tabitú, en que uno se hunde por las inundaciones y barrizales causado luego de las lluvias de la época. ¿Quién hunde, Adri? Las mamitas, pues. Las mamitas. ¿Con qué hunden? ¿En dónde les hunden las mamitas? En el lodo. ¿Cuál es el lodo? ¿Cuál lodo? Si me estamos atando, ayúdenme, ¿cuál lodo? Esos sellos El falsos. lodo cenagoso del pecado. ¿Y quién produjo el lodo cenagoso del pecado? ¿Quién atrajo el lodo cenagoso del pecado? Las mamitas que lavan. Los afanados. Los que no tienen los cimientos ni la roca. Estamos cerrando la prédica, pero yo decíamos del que le hunden, ¿no es cierto? ¿En dónde se hunden? A ver, alguien, ayúdenme a hacer La el cierre. cerdita. ¿En dónde se hunden, verdad? Se hunden en el lodo. ¿Quién les llevó al lodo? Mamita. Las aguas, la tierra, ¿quién les llevó al lodo? El agua. Los falsos Alguien que no sabe construir calzadas, alguien que le gusta caminar en el lodo, alguien que le gusta caminar limpiecita. ¿Y cómo se llama ese personaje? Mamita. Mamita. ¿Y qué hace la mamita? Le sella, no solo le sella un camino, le sella una vida, porque le está diciendo, tú eres cabeza, pero no eres cabeza, tú eres cabeza y tienes que ser una cabeza visible, y tienes que ser una cazadora de cabezas, y tienes que ser una cabeza cazada ahí. Pero no eres una falsa cabeza porque te vas a ir al lodo y todo lo demás. Entonces, ¿qué es el décimo mes para Dios? ¿Qué es el décimo mes para usted? Ese es el sello de Dios, esa es la santidad de Jehová, ese es el Padre que tenemos, ese es el Espíritu que tenemos, ese es el que nos está llevando por un camino diferente. Y por eso, ¿qué es lo que va por el camino? Va por el camino la casa, va por el camino su vida, porque la mujer sabia vigila la marcha de la casa y una casa jamás es estancada. Es una construcción en construcción. Así que el décimo mes, el décimo día, nos estamos preparando para el Moed del Señor. Entonces, ¿por qué es un Moed para el Señor el décimo día? Porque en el primer día ya aparece la cabeza
Y en el 10º día, ¿qué tendría que aparecer? La piedra angular o el sello. Y sus hijos y sus selladoras. Ya tendría que aparecer la primera grabadura que está usted haciendo, el primer sendero que usted está haciendo. Y el primero ya es taparle la boca a ese, a ese lodo, a ese cieno. Bueno, me he tomado unos minutos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Las manos. ¿Qué hacen las manos? Lo que le dicta ¿qué? Las manos, ¿qué hacen? Las manos trabajan, las manos edifican, las manos construyen, las manos forman. ¿Pero de dónde viene eso? De la santidad a Jehová. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que liberar ¿qué? Tenemos que liberar los dedos. Así como liberamos. Por eso les decía, así como liberamos nuestro sello de ser selladoras, así tenemos que liberar nuestro sello, nuestras manos, para construir libres de esos sellos que son una reproducción de lo que tenemos aquí y de lo que tenemos acá. ¿Ve? ¿Ok? Entonces, ya sabe qué produjo, ya sabe, entonces ahora sí, alguna pregunta de por qué la semana anterior ungimos de la manera que ungimos con la sangre y con el aceite. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Hizo eso con sus hijos. Si los topó la cabeza, mejor vaya a topar en el ser y libere eso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos corresponde? Liberar nuestros dedos, nuestros hundimientos. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera aportar para seguir, para darle todo el énfasis a lo que tenemos que hacer? ¿No? Bueno, vamos a orar. Y como decía Cristo, este lo que decía Cristo Jesús. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios y de su justicia ha llegado. Bendito sea porque el reino de Dios ha llegado. Porque el reino de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, vino a liberar la santidad y la edificación. Porque Cristo Jesús y el reino de Dios es ahora. Venga tu reino en el nombre de Cristo Jesús. Venga tus sellos en el nombre de Cristo Jesús. Venga tu reino y tu justicia. Y hoy se liberen las manos, hoy se liberen los dedos, hoy se liberen esos anillos, porque en el nombre de Cristo Jesús esos anillos, esos hundimientos de esas manos, esos hundimientos de nuestros hijos, esos hundimientos de las obras, esos hundimientos de matrimonios, esos hundimientos de pensamientos, esos hundimientos en las propias manos, esos hundimientos de nuestra voz, esos hundimientos que nos siguen haciendo hablar de pecado, esos hundimientos de iniquidad, esos hundimientos de lodo cenagoso, esos hundimientos de limpieza vana, esos hundimientos de piedras, esos hundimientos de madres, esos hundimientos de palabras en las mentes de los hijos que les hace pisotear a veces a los hijos lo que es nuestro tesoro y que se hacen pisotear ellos mismos y que ellos mismos se tratan lo tesoro como pisoteado y lo pisoteado como tesoro. En el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor,
es tu día. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de las cabezas. Hoy es el día, si es de la cabeza, es de esas cabezas intocables. Esas cabezas que ni siquiera se las puede cambiar de lugar. Esas cabezas que llevan tu Netzer. Hoy es el día de esas cabezas que muestran el día de la grandeza, que es saber que nuestra cabeza es nuestra piedra angular, y esa derribó y derribará reinos, en especial como la piedra angular vino a derribar cimientos de hierro y de barro desde los pies de Nabucodonosor, desde los pies de Babilonia, y cayó esa cabeza, esa piedra angular. Esa es nuestra cabeza, y esa es en nuestras vidas nuestro Netzer para ser intocables y no buscar, y esa cabeza se une al verdadero Netzer, y no buscar coronas falsas, y no buscar esos tesoros, sino en el nombre de Cristo Jesús. La cabeza verdadera busca la construcción, y la cabeza verdadera busca el Espíritu, y la cabeza verdadera en el nombre de Cristo Jesús graba. Lo que graba la santidad de Jehová, graba en el corazón, y lo que graban nuestros pies, porque nuestros pies llevan las buenas nuevas, porque nuestros pies llevan un evangelio de santidad, porque nuestros pies llevan una grabadura que no pisa lodo, sino que lleva calzadas, porque el que va delante de nosotros no está pisando lodo, sino haciendo calzadas para nosotros, hacer calzadas a nuestros hijos, calzadas a la santidad, calzadas a nuestra casa, calzadas a nuestra edificación. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, todos esos hundimientos y esos anillos que han hundido esas manos, pues que caigan como Cristo Jesús los hace caer a través de la santidad de Jehová. Pero no quiero que, pero, pero si no viene la santidad, si no viene el calzado, si no viene del Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que se mantengan esos anillos, porque porque no queremos cosas físicas sacadas, sino queremos un efatá, porque la grabadura del Señor es efatá, porque la grabadura del Señor es abrir los sellos falsos, pero la grabadura del Señor es poner en lugar de hundimiento, poner camino, verdad y vida en el nombre de Cristo Jesús, porque la diestra del Señor siempre también llevará su sello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Qué hacemos con los anillos, por favor? Porque aquí voy a tener no problemas, sino voy a tener soluciones momentáneas. ¿Qué hacemos con los anillos? Por favor, no se saque, mientras en realidad no tenga un sentido de que usted está construyendo y que usted está llevando un sello. No se saque, déjeles ahí, manténgales nomás, lo que sea que usted quiera. Pero lo que yo sí le pido, le voy a pedir, es que les quite el poder y que les quite toda autoridad, les quite todo hundimiento, ¿sí? Y que en lugar de eso usted siga fortaleciendo y se llene del Espíritu hasta que esos hundimientos caigan, y obviamente esos anillos caigan por su propio peso. ¿De acuerdo? Así que ore por esos anillos, pero más importante, ya sabe qué producen. Todo anillo, detrás de todo anillo está un hundimiento. ¿Alguna pregunta? Marquito, ¿y qué pasa con la alianza que se ponen las personas que están de novios y se entregan Gracias. de la ceremonia? Gracias por la pregunta. Me habían hecho esa pregunta anteriormente, o yo había dado una respuesta. El 80, ahorita ya está el 80%, más del 80% de esos anillos, ¿dónde están los portadores de esos anillos?
por no decirle el 90, el 99%, ¿dónde están esos anillos, Adri, querida? ¿Dónde están? Casados. ¿Hundidos o casados? Hundidos. ¿Casados o divorciados? Divorciados y hundidos. Divorciados, Hundidos, exacto. porque se han Ca- divorciado. Y porque están casados. Ujú. Y, imagínese. Entonces, usted tiene un montón de anillos. Cada una de las mujeres, ¡uf! Todas las mujeres tienen un anillo, ¿sí o no? No me muestre las manos vacías que se ha quitado. Muéstreme los anillos que han pasado por su vida. Y muéstreme los hundimientos y a quienes ha hundido. Y, y muéstreme si los que le pusieron eso le hundieron o qué pasó. Y muéstreme un anillo, el anillo que le ha puesto Dios. ¿Ah? Eso contesta su pregunta, Adri. Sí, Marquito. Ujú. Entonces, por eso nosotros no casamos. Bueno, y por si acaso, si lean El Hijo Pródigo, que todavía por ahí un poquito tal vez podemos seguir, a pesar de que hay otras cosas que necesitamos avanzar, pero bueno, si tiene alguna pregunta, porque esto de los anillos yo sé que todavía debe generar muchas interrogantes, pero nuevamente, detrás de un anillo hay un hundimiento. Siempre, siempre. Amén. Pastor, perdón, el tema de la prédica. El tema de la prédica, ¿cómo era que les dije? El, el, ah, el mes el mes de la cabeza visible. Porque a través de la cabeza visible, la cabeza visible les va a mostrar las cabezas falsas visibles y les va a mostrar. ¿Qué pasó? Ya no oigo nada. Creo que se fue el Marquito. Esperemos un Ya no momentito. está en sala. Ya no está en sala el pastor. Esperemos un momentito para ver si se conecta de nuevo.